Hola, hola, un saludo muy especial. Bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Información política y administrativa que nos convoca todos los días con la intención única, sencilla, no es pretencioso, que vamos informándonos cada vez mejor, que vamos entendiendo la importancia de lo político y de lo administrativo en nuestra vida pública, porque no podemos desconocer que el presidente de la República, el actual, y el que será elegido el 27 de mayo del año entrante, o el 17 de junio, si hay segunda vuelta, el presidente de la República, que los gobernadores, que los alcaldes, quienes hacen parte del Ejecutivo y quienes son los que toman las decisiones como administradores públicos alrededor de lo que nos satisfaga en salud, en educación, en empleo, en todo lo que tiene que ver con esta felicidad, pues son políticos por esencia. Entonces, lo político no lo podemos desdeñar, al contrario, tenemos que conocerlo muy bien para que cuando entonces tomemos la decisión de escoger a esos que habrán de tomar esas decisiones por nuestro bienestar, sean los mejores, sean los que realmente piensen en el interés de todos, en el bienestar de todos. Un saludo muy especial al personero de Medellín, él es Guillermo Durán Uribe. Bienvenido, personero, a Sinergia Informativa. Gracias, Roger, por la invitación. Siempre con un gusto venir a acompañarte en tu programa. Muchas gracias. Para todos los televidentes. Y tan especial, hombre, que usted se comprometió a venir y lo ha cogido el malestar de la gripa y dice, yo les cumplo a los inteligentes, interesantes y calificados televidentes de Sinergia Informativa. Muchas gracias, hombre. Así es. Personero. Hay un cuadro gripal, pero sí, eso no impide que cumplamos nuestra función. Otra vez yo aprovecho nuevamente con este discurso que yo sé que no es vacío y lo aprovecho a los invitados para que me ayuden a reforzarlo. Lo político es absolutamente necesario, no lo podemos soslayar. Así es la dirección de un Estado, es la dirección de un país. Y todos tenemos que mirar la política desde el punto de vista de la estrategia, desde el punto de vista de la planeación. Y es allí donde efectivamente es la esencia de las cosas. Sí. El resto es cómo desarrollar esa esencia de la política. Exactamente. Usted fue juez de la República, ¿no? Sí. Fue juez antes de ser personero, por tanto usted perteneció a uno de los poderes, de las ramas del poder público, que es el judicial. Todo lo que pase allá también tiene que ver, que quede claro esto, porque hay que aclararlo, tiene que ver con decisiones políticas, con posiciones políticas, aunque ustedes no son políticos, pero obviamente por hacer parte de una estructura política lo son, ¿o no? En muchas oportunidades, muchas de las decisiones tienen que ver con una política criminal del Estado. Política criminal del Estado. Esa política criminal del Estado incluye a la rama judicial. Ajá. Y la rama judicial en eso tiene toda su esencia y a pesar de que no piensa políticamente, sí jurídicamente sí, claro, lo hace y sus decisiones tienen la doble connotación. Política, la connotación jurídica y la connotación política. Política. No, y para la muestra un botón, para que no nos vamos pues allá al análisis que ya es más complicado desde el punto de vista teórico de cómo es que funciona la estructura política del Estado. No, una cosa muy sencilla. Por ejemplo, lo hemos invitado a usted hoy para hablar de un tema que a nosotros los medellinenses, habitantes del Valle de Aburrá, creo que a todos los colombianos obviamente, aunque esto tiene que ver más con lo que ocurre aquí en Medellín y Valle de Aburrá, nos está tocando mucho y es la seguridad. Y es tiene que ver con las decisiones del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Federico Gutiérrez Zuluaga, y decisiones que tienen que ver con la policía, decisiones que tienen que ver con la fiscalía, decisiones que tienen que ver con el Poder Judicial, con los jueces. Y esas decisiones y esas apreciaciones, pues obviamente tocan también a usted como el representante del Ministerio Público, o sea, como personero, porque hay cosas que no pueden ir en contra de la Constitución. Vamos a hablar precisamente de ello y eso nos permite casi que explicar nuevamente ese discurso mío de todos los días, de cómo se involucran todos los poderes alrededor de la política. Entonces empiezo. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, tiene ganas de convertir a Medellín en la ciudad más segura del mundo. Eso está muy bien, es loable. Así, ese es el propósito que tiene el señor alcalde, y lo que yo creo que en este momento lo que se han dado cuenta los medellinenses y el país entero es que las estructuras criminales que existen en Medellín no son única y exclusivamente
del hurto callejero Ajá. o situaciones que se presentan de violencia intrafamiliar y de homicidios por intolerancia. Lo que ha hecho, la política que ha implementado el señor alcalde es mostrarle a los medellinenses y a todo el país que existen estructuras criminales muy fuertes. Muy fuertes. Muy fuertes. Y el alcalde quiere enfrentar el delito callejero, el delito sencillo, el que todos los días nos afecta y nos molesta porque le robaron el celular al hijo o a la mamá, y eso afecta, pero también el problema de la estructura criminal. En eso está muy bien, vuelvo y digo, loable, pero solito el alcalde no puede. No puede. Y esto tiene que ser una unión total. Sí. Yo considero que, digamos, hay unas estructuras criminales que tienen unas rentas ilegales que son demasiado poderosas y que hay personas que llegan y las judicializan, entran a la cárcel, siguen delinquiendo desde la cárcel y cuando salen continúan otra vez. Entonces, el problema no es un problema social. Sí. Dicen, hagamos inversión social. La inversión existe. Pero por más que exista esa inversión, existen estructuras criminales que quieren Claro. que quieren someter a los ciudadanos a las rentas ilegales. Pero perdóname, personero de Medellín, Guillermo Durán Uribe, estamos hablando de los profesionales del crimen, esos que usted dice, delinquen, entran a las cárceles, siguen delinquiendo, salen de las cárceles y siguen delinquiendo. Esos ya son profesionales del crimen. Y pues, ¿qué se va a hacer? Hay que buscar la manera pues, de combatirlos con la Constitución y la ley. Pero la preocupación del alcalde, de muchos ciudadanos y de medios de comunicación es sobre aquellos delincuentes que son, por ejemplo, cogidos en flagrancia cometiendo un delito, los coge la policía, la fiscalía imputa cargos y dentro de muy poquito tiempo están otra vez en la calle, en la calle, porque no hay judicialización. Eso es lo que tanto le duele a la gente. Yo creo que, mire, desde el año 2000 en adelante, Roger, han existido 4 grandes reformas al Código Penal. Sí. Y lo que han hecho es incrementar las penas. Ajá. Incrementan las penas de los delitos de mayor connotación y aparte de eso, quitan beneficios. Sí. Suprimen los beneficios Homicidio, jurídicos. por ejemplo, 60 años de prisión. Sí, lo que sucede es que no tenemos que partir, cuando se habla de un homicidio, se dice, es un homicidio que tiene X, digamos, de 17 a 33 años de prisión. Las personas se imaginan el 33, pero hay que partir desde el 17. Ajá. Y ese 17 le pueden, y si la persona se acepta los cargos, le rebajan un 50%. O sea, queda en 8,5. En 8,5. En 8,5. Y de allí en adelante tiene un proceso de resocialización, mal o bien, pero es el que existe en el país. Por estudiar y por trabajar. Por estudiar, por trabajar, por hacer cualquier actividad. Sí. Y eso le va descontando y obteniendo una buena conducta, al punto de que de esos 8 años que estamos hablando, perfectamente se pueden convertir en 5. Sí. Entonces, al tener 5 años ya la persona puede empezar a gozar de 1, porque la pena no se paga completa. Ajá. La pena se paga hasta en un 60% actualmente. Sí. Entonces, 60%. Estábamos hablando de 8 años, Ajá. saquen el 60%, eso se queda convertido en 5 años largos. Esos 5 años largos, estamos hablando de trabajo y estudio, se convierte también en menos tiempo. Y entonces ese es el sistema judicial y el sistema penal que existe en Colombia. Eso no es un problema de jueces, eso es un problema del sistema. El sistema está planteado así. El sistema está planteado así. Entonces en este momento existe una cantidad de personas que dicen, pero ¿cómo así? Este señor no fue condenado como a 30 años y ahora ya está por aquí en la calle otra vez. Ajá. Es precisamente por esas situaciones, no es que exista corrupción. Pero entonces ese es el caso de los que son condenados. Pero hay una cantidad de personas recluidas en las cárceles colombianas que no han sido condenados, que son inocentes, porque solo hasta el momento en que el juez dice, usted es responsable de ese delito, hasta ese momento es inocente. De 120.000 aproximadamente reclusos de Colombia, cerca de 40.000 son inocentes y están en las cárceles. Y sobre ese tema específico es que vamos a hablar, y por eso lo invité a usted aquí, porque existe una ley que obliga, ojo, no estamos hablando de los condenados, porque mucho o poco tiempo por lo menos pagaron la pena, ¿cierto? De acuerdo con nuestra estructura judicial. Pero
hay muchos inocentes que terminan saliendo y eso es lo que le duele a muchos colombianos, de muchos medios de comunicación, pero es consecuente con la ley. De eso hablamos enseguida. Vamos a unos mensajes y ya retornamos. Trabajamos para vos, Centro Integrado de Gestión al Acceso en Salud SIGA, pioneros en el país en descongestionamiento de servicios de urgencias en IPS y EPS. La Alcaldía de Medellín cuenta con vos. Estamos conversando con Guillermo Durán Uribe, él es el personero de Medellín. La Personería de Medellín es la entidad que se encarga, entre muchas, de defender los derechos de los ciudadanos de Medellín y de Colombia. ¿Cierto, personero? Así es, esa es nuestra gran misión y épica misión. Épica. Que las garantías constitucionales de nuestro Estado social porque le da un gran énfasis al ser humano, de nuestro Estado social de derecho, se cumplan en todos los colombianos. Así es. Los personeros son una pieza fundamental en la estructura del Estado. Entonces, por eso lo invitamos para que nos ayude a entender lo que dijo el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, estos días cuando muy molesto estaba el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, por todo lo que acabamos de decir, que porque esa ley, entre otras, permite la liberación de algunos presuntos delincuentes que se presumen inocentes porque no han sido condenados, ya lo dijimos. Y entonces dijo que iba a proponer un proyecto de ley para derogar esa ley 1786 o ley de excarcelación. Pero eso de alguna manera violaría derechos fundamentales de esas personas que pueden gozar de esa libertad, ¿cierto? Porque, permítame que lo explique, esa ley modifica el Código de Procedimiento Penal que les exige a los jueces que no le dicten medida de aseguramiento a un presunto delincuente, sino hasta por un año. Si en un año no resuelven la situación, entonces no lo pueden tener encerrado durante 2, 3, 4 y muchos años en la cárcel, ¿cierto? ¿Es así? Así es. Mira, Roger, hay algo que tiene que explicarse desde el principio y es que Colombia ha firmado tratados internacionales en donde se ha comprometido, y el tratado internacional tiene la misma fuerza que la Constitución colombiana, en donde se ha comprometido a que la privación de la libertad de un ciudadano se hace cuando se condena. Hay una parte excepcional y es mientras se le está investigando. Y esa parte excepcional es la Corte Constitucional desde 1991, recién crea la Corte, tiene una doctrina suficiente para que todos los jueces de la República tengan que conocer y centrarse en que es la excepción la privación de la libertad. La excepción. La excepción. No es lo que la gente piensa, no es que tienen que meter a la cárcel a ese presunto delincuente. Así lo cojan en flagrancia, ¿cierto? Así lo cojan en flagrancia. Pero es la excepción. Entonces, en ese sentido, al ser la excepción, Roger, mire que ahora hay que sacar una ley para recordar lo que traen los tratados internacionales. A mí me parece que eso no necesitaría ni siquiera ninguna ley, porque todos... ¿Es esa ley de la que estamos hablando? Digamos, esa ley de la que estamos hablando, de que todos los jueces tienen que saber. Y es que esa ley no solamente habla de un tiempo máximo de una detención preventiva, sino que también dice, hombre, si no hay ninguna otra medida de aseguramiento, es que, Roger, en el Estado colombiano a ti te pueden mandar o detenido para la casa, o te pueden mandar, o te pueden restringir muchos derechos, no acudir a ciertos lugares, no salir de 6 de la mañana de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Tiene permiso para ir a trabajar. O sea, existen un sinnúmero de medidas, pero que son invisibles en el Código de Procedimiento Penal. A una persona se le puede prohibir salir de la ciudad. Ahora, lo que pasa es que dicen, pero ¿quién lo controla? Él tiene la obligación de no salir de la ciudad. Pero entonces existen un sinnúmero, pero nosotros los ciudadanos no vemos sino por el hecho de estar detenidos. Que tiene que estar en la cárcel. Y resulta que muchas de esas personas que mandan para la cárcel, después salen inocentes, demandan al Estado, y en este momento hay
se dice por parte de la Oficina de Defensa Nacional, La defensa que jurídica, hay Agencia de Defensa Jurídica. 120 billones Ajá. en demandas contra el Estado. O sea, es el presupuesto de la nación en un año. Claro. Por una decisión de un juez de calenturienta, permítame que usted fue juez, pero calenturienta por la presión de la ciudadanía y por la presión de los medios de comunicación, mea culpa de que esas personas tienen que tener medidas de aseguramiento y encerrarlos en la cárcel. 120.000 reclusos, más de 40.000 inocentes, porque no han sido condenados. Entonces, él toma la decisión. Bueno, métalo allá. el otro asunto, Roger, es que no solamente significa eso. Lo que pasa es que hay una situación es que una persona detenida preventivamente necesita que se le cumpla un derecho fundamental. Y ese derecho fundamental es a obtener una pronta y cumplida justicia. Sí, señor. Y esa pronta y cumplida justicia es la que no vemos. Entonces, cuando el fiscal general dice que se van a quedar una cantidad de personas de libertad, lo que está reflejando es un problema en la administración de justicia. Sí, señor. Y un problema gravísimo de congestión judicial, de que hay jueces que no les da. Porque yo te cuento una cosa, yo fui juez, respeto a todos los jueces del país. Claro. Y sé que trabajan y sé que son comprometidos. Pero el asunto es que hay tantos problemas en este país judiciales que no les da el tiempo para poder sacar esos problemas adelante. Sí, entonces eso significa que le pusieron un límite, un año. Un año. Defínale a este señor en un año su situación. Esa es. Y si no lo hizo, déjelo salir. Pero no quede en la impunidad. Eso queda claro. Es que no quiere decir impunidad. Cuando el juez dice, no señor, esa persona lleva un año en la cárcel con medida de aseguramiento mientras se produce todo el proceso de juzgamiento y condena hacia el lugar, sáquenlo. Pero eso no quiere decir, sáquenlo, mándalo por la cara mientras tanto, pero el proceso sigue. No quiere decir que lo absolvieron. No hay impunidad ahí. Vámonos antes de mensajes, dos cositas. Primero, los dejo con este BTR, con el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, haciendo el planteamiento que nos ha traído a conversar con el personero de Medellín. Y después, la frase. Veamos. De acuerdo con el fiscal Néstor Humberto Martínez, durante el primer mes de vigencia de la Ley 1786 de 2016 o Ley de Excarcelación, los resultados son lamentables. En Medellín, por ejemplo, han salido de los centros carcelarios cerca de 1.200 delincuentes y 360 más están a la espera de su libertad. De esa manera es imposible que estemos dedicados las autoridades a combatir a los delincuentes, a capturarlos, a atraparlos con las manos en la masa y las leyes favoreciendo su libertad para seguir acechando a los ciudadanos de bien. El fiscal prometió a las autoridades de Antioquia y Medellín presentar un proyecto de ley que derogue la ley de excarcelación que ha permitido la libertad de casi un 50% de abusadores sexuales de niños y de otro porcentaje similar de secuestradores, extorsionistas y miembros de organizaciones criminales. La democracia es la necesidad de doblegarse de vez en cuando a las opiniones de los demás. Ya regresamos. Viajero Mediterráneo es un nuevo espacio cultural en la ciudad para los amantes de la gastronomía, la historia, el arte y la cultura. Te esperamos en Plaza Mayor entre el 10 y el 13 de agosto. Alcaldía de Medellín cuenta con vos. Bueno, la frase que teníamos ahora, bueno, tendría que leerla, pero no la estoy viendo y no la recuerdo de Sobre memoria. la democracia. ¿Cuál era la frase? Sobre la democracia, bajo el entendido de que se debe respetar la decisión de las otras personas, de los mayores, ¿cierto? Y eso tenemos que verlo en un Estado como aquí en el Estado colombiano, como hemos visto, decisiones que a algunos les gusta, a otros no, pero esa es la democracia, así hay que entenderla y hay que respetarla. O sea, la democracia es la necesidad de doblegarse ante los demás de vez en cuando, ante las opiniones de los demás de vez en cuando. Bueno, muy bien. Doctor
Guillermo Durán Uribe, personero de Medellín. Yo estaba viendo al final del bloque anterior al fiscal general de la Nación diciendo lo de buscar derogar esta ley que modifica el Código de Procedimiento Penal y que les brinda garantías a las personas presuntamente inocentes, porque se presumen inocentes, no obstante sobre ellos pese a algunos indicios de que cometieron un delito, ¿cierto? Pero usted ha sido muy claro, es presumiblemente inocente hasta que el juez, en el debido momento del proceso judicial, declare que es culpable, ¿cierto? Bueno, pero yo estaba viendo, es que lo que hace la Fiscalía también es perseguir, acusar, ¿o no? Entonces, esa es la posición de ellos, acusar y muchas veces, tal vez, muy raro además, porque son abogados, ¿no? Olvidándose de que existe un sistema judicial que muchas veces no puede responder a la celeridad que ellos quieren. Sí, es que lo que queremos acá, mira, Roger, hay jueces que no debería en Colombia cada juez tener una sala de audiencia para poder disponer de ella y decir, programar su agenda y decir, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. ¿Cierto? Es lo ideal. Pero el asunto es que hay una sala de audiencia para 3 o para 4 jueces. Sí. Entonces esa sala de audiencia es como dice, casi que una pelea para podérsela... ¿Cuándo me la asignan a mí? Cuando me la asignan a mí, para poder hacer los juicios. Sí, señor. Aparte de eso, tenemos una cantidad de situaciones que es el tema de él. Mira, casi el 90%, el 80%, digamos un 80%, Sí. 80% de los delitos que se juzgan son de estupefacientes. Y esos estupefacientes en muchas oportunidades son personas consumidoras que van a terminar con preclusión de la investigación o absueltos. Ajá. Entonces eso le desgasta el sistema judicial de una manera en que no le da tiempo para atender las situaciones importantes que se presentan, ¿cierto? Entonces, aquí yo creo que lo que está mostrando el fiscal y lo que está mostrando esta ley es que existe un grave problema en la estructura judicial. Sí, señor. Y es decir, La que se estructura. necesita que exista más celeridad en los procesos creado en el sistema penal oral acusatorio y tenemos más congestión ahora No ha que antes. funcionado, no ha funcionado. El asunto es que cada juez tenga las herramientas logísticas para poder funcionar. para aplicar justicia. Si eso lo tiene, téngalo por seguro, Roger, Muy bien. que vamos a tener un problema. Síntesis. Todos los colombianos tienen derecho, primero, un derecho a la presunción de inocencia, ¿cierto? Y a que se le responda con una justicia rápida, pronta. Si no es así, el problema no es de él. Mándenlo para la casa mientras tanto y sigue el juicio, pero no lo dejen encerrado 3, 4 años, porque eso además se está convirtiendo en un problema bastante pesado económicamente, oneroso para el país, porque las demandas vienen posterior por haber cometido un error con esa persona. Terminemos diciendo, ¿qué puede pasar ahora con la ley de jubileo que permite la excarcelación? Se habla dizque de hasta 40.000 reclusos y estamos hablando de condenados, ya no estamos hablando de presuntos responsables, no de condenados. 3.000 saldrían este año, entonces ¿qué pasaría en ese caso? A ver, el jubileo es algo que es como una conmemoración cuando viene el Papa a Colombia hace 20 años, no me acuerdo cuándo fue que vino. También se hizo la misma ley donde se les otorgó un descuento, digamos, se les descuenta un 10%, 10% de su pena. Una persona condenada a 5 años se le quita el 10% y entonces eso lo que va a hacer es disminuir la sanción. Claro. Pero entonces, a ver, es algo que se ha hecho tradicionalmente, no es una obligación del Estado, es algo legislativamente si se quiere hacer y dejar como una conmemoración a la visita del Papa a Colombia, hacerle esto a las personas menos beneficiadas, en este caso a los presos. Eso tiene una esencia que es humanitaria. Y sobre todo en un país como el nuestro, donde el hacinamiento es terrible, donde más del 78% de nuestros reclusos, de los 120.000, viven en situación de hacinamiento y de indignidad humana. Entonces, por eso es el jubileo. En fin, bueno, muchísimas gracias. Un comentario final a modo de síntesis que nos quede muy clarito, usted que es tan preciso, a propósito de este tema. Roger, lo que la ciudadanía tiene que hacer es confiar en su sistema judicial. Confiar en su sistema judicial, saber que existe justicia, saber que hay persecución de delincuentes, saber que hay derechos que se deben respetar y que solamente se acuerdan cuando a alguna persona cercana le llegan las situaciones. Entonces, son situaciones donde los ciudadanos tienen que confiar
en el poder judicial y sobre todo confiar sobre todo en el respeto y la garantía de los derechos humanos de los ciudadanos. Muchísimas gracias, Guillermo Durán Uribe, personero de Medellín. Mucha suerte, siga adelante con su labor para que defienda las garantías constitucionales de todos los colombianos, de absolutamente todos. Bueno, a usted le toca los de Medellín. Comentario final, al alcalde le pueden decir lo que él quiere, se lo dijo el fiscal general de la Nación, lo que él quiere oír, pero no es lo que quiera oír el alcalde ni lo que queramos oír los afectados por la inseguridad. Es lo que constitucional y legalmente se pueda y se deba hacer, respetando principios y derechos fundamentales de los colombianos, tanto de los de bien como de los que presuntamente y otros incluso ya son señalados como delincuentes. Recuerden que la información empieza en Cosmovisión a las 12 del día con Sinergia Informativa, que regresa a las 9 de la noche. A las 5 de la tarde nos cogió la noche, que vuelve a las 9:30. A las 7:15 estará Germán Mendoza entregando la información en Cosmovisión Noticias, que volverá recargado de información a las 11:15 de la noche. Muchísimas gracias. Chao.